Cuando uno quiere dar una charla de sexualidad es lindo empezar con un autotest, donde la persona lo que hace es mirarse hacia ella misma, va mirando sus actitudes, va mirando sus convicciones. El primer autotest dice, ¿lo sexual todavía es un tabú? La idea justamente de este primer autotest es ver cómo reaccionamos frente a lo sexual. ¿Por qué es tan importante? Ahí hago un paréntesis. Cuando uno va a dar una charla de sexualidad, yo hablo, pero mi hablar es pasivo. En cambio, el escuchar de ustedes es activo. ¿Se acuerdan cuando hace años atrás íbamos al colegio y nos decían que nuestro hablar era activo y el que escuchaba era el receptor, que era pasivo? Hoy la ontología cambió eso. ¿Por qué? Porque yo suelto mi palabra, pero cada uno, conforme a sus propias vivencias y su manera de entender la vida, puede comprender algo diferente de la persona que tiene al lado. ¿Está? Cuando uno habla de sexualidad tiene que entender esta dimensión, porque uno tiene un auditorio con personas diferentes, con distintas experiencias. Y si el otro reacciona mal, no siempre tiene que ver con mi discurso, aunque uno tiene que ser cuidadoso con lo que dice, ¿no? No siempre. Yo les voy a poner un caso. Estábamos una vez en Misiones y estábamos dando charla para matrimonios. Era nuestra primera charla en una iglesia donde nunca se había hablado del tema, entonces fue solamente introducción. Lo máximo que dijimos fue la palabra sexo. Termina la charla y eran unos 50, 60 matrimonios. Se van dispersando, vienen y cuentan chistes que alguno va agregando al repertorio. Pero una mujer quedó sentadita sola con una mujer mayor. Y la mujer mayor la instaba para que viniera a hablar con nosotros. Finalmente, así de poca gana, como que la trajo y apenas esa chica se acercó, olía a vómito. Y tenía la mirada cabizbaja. Entonces cuando yo le hablo, levanta su cabeza y con bronca, con odio, me dice, si yo sabía que se iba a tocar este tema, no venía. Imagínense, yo solamente había dicho sexo, nada más, no había hablado nada. ¿Pero qué te pasa, madre? Dice que cada vez que escucho esa palabra me da ganas de vomitar y empezó a hacer otra vez arcada. Por eso, si usted notó, yo no me había dado cuenta, a lo largo de la charla yo fui varias veces al baño a vomitar. Si uno no entiende de que algo le puede estar pasando al otro y abrir, uno enseguida se pone a la defensiva. Todo educador, docente no debe hacer eso, sino tratar de entender qué hay del otro lado. Entonces le digo, mirá madre, vení, sentate, contame, ¿por qué te pones así? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? A lo largo de la charla surgió que esta chica era casada, 28 años, con 2 hijos. Yo no sé usted, pero lo primero que me pregunté del sentido común es cómo el término sexo le da náusea y tiene 2 hijos. Entonces me dice, cuando yo estoy con mi marido me desconecto y mi marido usa mi cuerpo. Fíjense ustedes la manera de vivenciar. Hay muchas mujeres que no viven la sexualidad, sino que la sufren. Y esta chica dice en su historia, cuando estaba con el marido le decía cosas peyorativas acerca de la forma en que ella reaccionaba sexualmente. Hasta la había golpeado para mantener relaciones sexuales. Andando un poquito más en la historia, esta chica había sido abusada por su padrastro. Entonces no era la palabra sexo ni el tema de la sexualidad, sino sus propias vivencias las que generaban esa aversión. ¿Está claro? Entonces hay todo un tema de trasfondo en cada persona que escucha. Volvemos al tema, ¿lo sexual todavía es un tabú? El permitir ver ciertas actitudes propias frente al tema. Seguimos. Capítulo 1 ya lo habíamos visto. Capítulo 2, página 21, es la actividad práctica que hicimos hoy. Ustedes, si van a dar una charla dentro de la iglesia, separan a todo el grupo en grupitos más pequeños, con 4 o 5 personas, y le dan una batería de pasajes bíblicos y le permiten a los mismos jóvenes o los matrimonios que descubran ellos los propósitos del sexo. Son bíblicos y los van a descubrir. Entonces uno después lo que hace es una síntesis de esos 6 propósitos y nada más. ¿Está? Al final del capítulo 2 hay una actividad práctica que se llama la caja de regalo. Esto anda bárbaro en adolescentes. ¿Cómo se hace? La caja de regalo es una actividad que nos implica a nosotros desde casa traer una cajita envuelta en papel de regalo como si fuera realmente un regalo. Uno habla acerca del sexo, la sexualidad, puede hablar de adolescencia o lo que quiera, y en un momento, que puede ser como corolario de la charla, invita a varios que participen a hacer una ronda. Y la consigna de esa ronda es que cada uno dé gracias a Dios por el sexo que le ha tocado.
¿Se acuerdan que yo les dije que hay un periodo de indefinición sexual en los adolescentes? Es fundamental remarcar el sexo como un regalo de Dios, no estar disconformes con el sexo que nos ha tocado. Entonces usamos esa cajita de regalo para reafirmar el sexo. Entonces yo, mujer, doy gracias a Dios de que soy mujer porque me puedo pintar, poner pollera, lo que fuere, ¿no? Y es lindo porque los chicos son reocurrentes, cada vez vienen más ocurrentes. Una vez estábamos haciendo una charla así y en la caja de regalo un chico dice: gracias Dios que me hiciste varón. Esto en el impenetrable chaqueño. Uno cree que en el monte allá tienen 2 neuronas y qué sé yo qué. Sin embargo, un chico dice: gracias Dios que me hiciste varón, porque así no tengo que usar toallita femenina como las mujeres todos los meses. Y está bueno. Y otro chico dice: gracias Dios que me hiciste varón, porque puedo hacer pipí detrás de los árboles que las mujeres no pueden. Está un motivo de gratitud por el sexo que nos ha tocado. Bueno, capítulo 3, todo lo que es después del sexo. Tiene algunas curiosidades en las páginas 31 y yo le cuento una. Vieron que yo les dije que después del capítulo 3 de Génesis toda la sexualidad se tiñó de oscurantismo, de mitos, etc. Y cada cultura reaccionó de manera diferente frente a lo sexual. En Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, todo lo sexual, como otras culturas, fueron todo lo sexual como adorado. Por eso uno tiene una Artemisa llena de pechos. O tiene a Priapo, que es el dios de la fecundidad, con un pene que le llega al pecho. Toda esa cultura le dio mucha trascendencia a lo sexual, pero uno cree que solamente es histórico. Sin embargo, en el día de hoy hay culturas que todavía adoran lo sexual. Nosotros la llenamos de oscurantismo, ¿verdad? De mitos, de tara. Pero hay otras culturas que reaccionaron de manera diferente. Por ejemplo, como les contaba, en esta población se considera que los genitales del varón tienen poderes mágicos. Poderes de fecundidad. Entonces, cuando en la tribu se produce alguna catástrofe natural, por ejemplo, cuando hay sequía, se hace en la comarca, con bombos, una ceremonia, todos los varones se tienen que bajar los pantalones y con el instrumento mágico tienen que ir tocando todos los árboles. Alguno que tenga campo, cuando venga sequía, puede intentar. Cuídese de los cardos. No se los aconsejo, pero puede funcionar, ¿no? Página 33, hay una actividad práctica que se llama el desnudo y cuenta un caso real de los ayoreos en la selva boliviana, donde una tribu, los ayoreos, solamente llevan como única vestimenta una delgada fibra de cuerda de ananá, los varones. Entonces una misionera, esto lo cuenta John White, estaba en el lugar y ve que el jefe de la tribu estaba enfermo, entonces le va a llevar medicamentos y nota que el hombre está muy ansioso en la litera de su choza. Entonces, como no sabía qué era lo que pasaba, se da cuenta que el marido le hace señas a la mujer y mostraba esa ansiedad, estaba perturbado. De repente la mujer aparece con la delgada fibra de cuerda de ananá, él se la ata alrededor de la cintura, no tapaba nada, pero él se queda tranquilo. ¿Por qué? Porque él sabía la diferencia entre estar desnudo y estar vestido. Claro, eso era toda la vestimenta. ¿Por qué usaban eso? Y lo empezaron a usar porque en medio de la selva, cuando iban cazando, las cosas se movían, entonces eso les daba cierta sujeción, pero no tapaba nada. Esa percepción o esa imagen de lo que significa estar desnudos y vestidos las tenemos todos. Hoy día en la playa a veces hay chicas que tienen una delgada fibra de nylon, pero entre tener eso y no tener nada hay una gran diferencia, ¿verdad? El problema con el desnudo es cuando el desnudo se transforma en algo que nos separa en la intimidad matrimonial. ¿Cuántas mujeres solamente quieren estar con su esposo si es a la luz apagada y con la sábana hasta acá arriba? ¿Por qué? Porque tienen problemas con la percepción de su propio cuerpo. Entonces yo les digo a las chicas que se miren con cariño, que vayan a su casa y miren su cuerpo con una mirada de amor. A veces lo que ustedes menos quieren es lo que el esposo más le gusta. Aprender a valorarse. Que el desnudo no signifique la imposibilidad de concretar una vida amorosa rica. ¿Está? Bueno, relación hombre-mujer, página 35, les animo a que puedan ver. Página 39. Hay una actividad práctica, dice lo que el pecado se llevó y aparece el feminismo y el machismo como extremos en eso. ¿Y qué van a tener ahí? Una colección de chistes feministas y machistas. Hay uno que le encanta a mi marido, se ríe siempre muchísimo,
y dice, ¿por qué a las mujeres le florecen las puntas del cabello? Porque tienen tierra en la cabeza. Él lo festeja eso. ¿Qué es lo que tienen todas las mujeres una vez al mes y le dura 3 o 4 días? No es la menstruación, es el sueldo del marido. Está lindo. Y ahí tienen un montón para que ustedes puedan ir viendo y agregando los de su propia cosecha. ¿Por qué está puesto eso ahí? Porque feminismo y machismo son dos extremos que nos apartan del ideal de Dios. Si uno mira los chistes machistas y feministas, entrañan violencia. Siempre es tratar de hablar mal del otro sexo, ¿sí? De hacerlo quedar mal al otro. Esa es la idea. Por eso son, decimos, tergiversaciones de lo que es el plan de Dios. Página 47, la cultura y el sexo, y hay un autotest de machismo. ¿Habrá machistas acá? El machismo en la sociedad, y para que lo piensen, página 53, el machismo en la iglesia. Por lo menos para abrir el debate. Todo lo que viene después es una recorrida en la historia y en distintas formas de abordaje de la sociedad y el sexo, la iglesia y el sexo, etc. Ahora vamos a abrir en la página 87. Yo personalmente les digo que he conocido mujeres que son más machistas que los varones. Uno cree que varones son machistas. Y no tiene que ver con el género de la persona, sino con una visión frente a la vida. ¿Está? Pero ahora les saco de todo eso y vamos a ver página 87, la niñez y el sexo, que es el capítulo más largo. ¿Y por qué yo quiero que tomemos un tiempito para reflexionar en el abuso sexual infantil? Tal vez no forme parte dentro de las prioridades que ustedes vinieron a buscar en esta tarde, de las respuestas que están necesitando. Pero es algo tan común, tan corriente. En la administración es tan moneda habitual que es necesario que por un ratito nos pongamos a pensar. Miren, cuando nosotros empezamos este trabajo de investigación que yo les contaba a la mañana, encuestamos iglesias de toda la Argentina, de 4 provincias del norte, 4 provincias del centro y 2 provincias del sur del país. Como no existe en nuestra cultura mucho tema por lo que es estadística, si uno deja en algún lugar que te hagan encuestas no vienen nunca más. Entonces nosotros teníamos que viajar a una ciudad. Cuando llegábamos a una ciudad con todas nuestras encuestas en la espalda sin mostrar nada a nadie, pedir permiso al azar a ciertos pastores sin mostrar la encuesta para que sea 100% al azar, sea totalmente aleatoria, no tenga ningún sesgo la muestra, no le mostrábamos a nadie y le decimos, Señor, que nos permitan hacer las encuestas en las iglesias que nosotros vayamos. Y así fuimos en distintas ciudades del país haciendo encuestas. Una vez nosotros estábamos en Neuquén, habíamos dejado a nuestro único hijo en el Chaco y nosotros estábamos en el sur haciendo encuestas. 2.400 kilómetros habíamos andado. Mi esposo estaba en una iglesia y yo en otra. Y en un momento sola, ¿vieron cuando uno empieza a hablar con Dios y termina quejándose? Yo empecé diciendo, Señor, que pueda terminar esto, y terminé diciendo, pero ¿a quién le puede importar esto? ¿Quién le va a interesar un trabajo de investigación y uno haciendo fotocopia, invirtiendo de su plata? ¿A quién le puede importar? Y en un momento, en medio de que los chicos estaban haciendo, adolescentes y jóvenes, la encuesta, se acercó una mujer peticita. Me dice, yo soy la licenciada fulano de tal, soy esposa del doctor fulano de tal, que es el director del hospital de esta ciudad. Dice, hermana, yo dudé mucho en venir a hablar con usted, pero el Espíritu me impulsó. Yo quiero darle una palabra del Señor. Ella no había visto encuesta, no sabía nada de nuestra vida, nada. Dice, lo que ustedes están haciendo va a ayudar a los chicos abusados. Dice, esto es lo que yo quiero decirle. Ella hablaba y yo empecé a llorar, porque solamente el Señor sabía lo que había en nuestro corazón. Fue tan fuerte la experiencia del abuso sexual infantil que se nos abrió la mente hacia realidades que nunca habíamos visto. En la encuesta, ustedes imaginen 100.000 respuestas, 8 meses para cargar los resultados de la encuesta nada más. A mitad de la encuesta había una pregunta específica. ¿Tuviste algún tipo de experiencia sexual en la infancia? Tenían que poner sí o no. Y después, ¿qué tipo de experiencia? Hubieron chicos que llegaron ahí, ponían sí y no seguían la encuesta.
Hubo varios casos en lugares distintos de la Argentina que venían temblando, diciendo yo no me acordaba, pero cuando vi la pregunta me acordé. Tenía 5 años, me pasó esto. Habían hecho el mecanismo del olvido, ¿no? Un mecanismo de defensa que funcionó hasta ese momento, se cayó y esa crisis, ese problema, ese conflicto no resuelto surgió en ese momento. Y empezamos a notar que era mucho más frecuente de lo que nosotros imaginábamos. El 40% de la muestra dijo haber tenido experiencias sexuales negativas. O sea, de cada 10 chicos encuestados, 4 dijeron haber tenido una experiencia negativa. Yo se los muestro por imágenes. El 41% de la muestra, que es la parte en rojo, es el porcentaje que dijo que tuvo en la infancia alguna experiencia negativa sexual. Preguntamos qué tipo de experiencia sexual negativa y el 50% dijo manoseo. 1 de cada 15 refirió ser violado, 1 de cada 15, pero 2 de cada 10 fueron manoseados. Nosotros teníamos un mito del abuso sexual infantil y es de creer que en la ciudad había abuso sexual, pero en el campo, como toda la gente es no así campechana, buena, que no iba a haber abuso sexual infantil. Y hubo la misma proporción de abuso sexual infantil en el campo que en la ciudad. ¿Cómo lo sabemos? En el norte buscamos Misiones, Formosa y agarramos una camioneta y fuimos a iglesias rurales a encuestar. Y descubrimos que el mismo porcentaje de abuso que hay en las grandes ciudades también se produce en el campo. Sí. No, solamente en iglesias y tampoco nunca en eventos, que puede haber mezclas, sino en grupos juveniles de iglesias. Por eso llegábamos a una ciudad y preguntábamos ¿cuántas iglesias hay acá? Y nos decían 15. O entonces buscábamos iglesias de distintas denominaciones. Nosotros decíamos polleras largas, polleras cortas, lo que fuese, para tener un muestreo de todas. Esa era la idea, pero solamente en grupos juveniles, nada más. ¿Está? De la iglesia, entre 12 y 30 años. Y fueron encuestados 1.500. Por eso yo les decía, quedaron definitivos 1.194, porque tenían que tener el 80% de la encuesta contestada para ingresar al sistema. Entonces quedaron 1.194 encuestas, y eso hizo 100.000 respuestas, porque eran 73 preguntas por cada uno. Pero como es el 80%, fue eso. Un trabajo que no se... Cuando salieron los resultados después de 2 años de trabajo, saben que la iglesia no hubo mucho asidero dentro de la iglesia. Los que primero nos pidieron permiso por escrito para usar nuestros resultados fue la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, cuando no se había publicado nada. Después sí, la Fraternidad Teológica publicó un libro con los valores, que se llama Cara a cara con el sexo, con los valores de la encuesta, porque era el primer trabajo que había en ese tema, ¿no? ¿Quiénes son los abusadores? El 90% es conocido de la víctima. O sea, uno tiene el mito de pensar que los abusos ocurren a mano de personas extrañas. 9 de cada 10 abusos ocurre a mano de personas conocidas. Solo 1 de cada 10 es a manos de alguien no conocido. Fíjense ustedes en el varón, esta es la mujer. La mujer, el abuso intrafamiliar, que es esta parte que ustedes ven en amarillo, es lo más grande. O sea, la mujer o la nena sufre más abuso sexual dentro de su propia familia. Dentro de su propia familia. En cambio, el varoncito lo es a manos de conocidos, no de familiares directos. O sea, el 25% fue a manos de sus familiares. Pero la nena, el 42% fue a manos de sus familiares. O sea, en la nena casi se duplica el porcentaje de abuso en bases familiares. Y un gran mito, nosotros creíamos que el abuso sexual infantil se daba en las nenas, no en los varones, o en los varones en bajo porcentaje. Esto fue un hallazgo. El 43% son varones, o sea, de cada 10 chicos abusados, 6 son nenas, 4 son varones. Casi igual la probabilidad de sufrir un abuso, un nene que una nena. No hay problema.
Normalmente no hay una discriminación en cuanto al rol. Nosotros hablamos de abuso sexual infantil cuando un niño es introducido, ya sea en escena, ya sea mirando, ya sea tocando o ya sea teniendo algún tipo de contacto físico. ¿Está? Todo eso tipifica para abuso. No es un contacto de un chico con otro de la misma edad. Para que tipifique tiene que haber una diferencia en menores de 12 años, de 5 años con la víctima. ¿Está? Esos datos que son muy técnicos no nos los puede sacar simplemente de una encuesta. Lo que nosotros preguntábamos era, ¿tuviste alguna experiencia? ¿Qué tipo de experiencia? Ellos podían optar por el tema del manoseo, por abuso físico, y nosotros poníamos golpes más abuso sexual. Podían optar por el tema de violación u otro, y en el otro pedíamos especificar, y encontramos de todo. Abusados a mirar, o sea, obligados a mirar, a participar mirando, actividades sexuales, tocar, besar, etc. Ahora, ¿cuál es la diferenciación? Vendría a ser, esto es más técnico que lo que la persona puede sufrir, porque hay personas que han tenido una experiencia de violación y se recuperan mejor que una persona que fue tocada. O sea, nosotros tenemos la mente de decir, si fue violada es terrible, si fue manoseado, no. Y a veces esa persona, su psiquis, actúa de manera diferente, y una persona que fue manoseada tiene más trauma por ese tipo de abuso que aquel que fue violado. ¿Está? Entonces, nunca hacemos diferenciaciones de tecnicismo con la persona. Si una persona refiere que tuvo una experiencia en la infancia y eso le ocasiona dolor, angustia, pesar, empezamos desde ahí, sin considerar qué tipo de abuso. ¿Trae claridad? ¿Más o menos? Una de las cosas que nosotros queríamos saber era si algún tipo de experiencia en la infancia podía influir sobre la orientación sexual. Entonces preguntamos miedo a ser homosexual y atracción hacia personas del mismo sexo. Y entre aquellos que tenían experiencia negativa, que es la parte de la barra en color rosa, ahí tenemos hombres y mujeres juntos, se duplicó el miedo a ser homosexual. Una persona que sufrió abuso tuvo mayor miedo a ser homosexual. Y aquí abajo, que tal vez no se vea claro, pero ustedes lo tienen en el material, en el caso de los varones que tuvieron experiencias negativas, se triplica la atracción homosexual. Entonces por ahí me dicen, ¿los homosexuales fueron todos abusados? No. Pero el abuso sí es una puerta hacia la homosexualidad. ¿De qué manera? Una chica que es abusada por un varón y lo vivencia como algo terriblemente malo, puede, para huir del que la abusó o la violó, refugiarse en el lesbianismo. Y un hombre que fue abusado por otro varón, un chiquito que fue abusado por otro, y eso, en lugar de sentir algo negativo, sintió algo positivo, no de desagrado, sino hasta vez incluso de placer, puede asociar que si sintió placer es porque es homosexual. Como normalmente dentro del abuso no se usan las amenazas ni los golpes, sino la seducción, y yo sé que esto cae medio mal, pero lo que se hace con el menor es seducirlo poco a poco, con regalos, con promesas, con lo que fuere. Más o menos tramar un abuso sexual lleva 6 meses, porque hay que ganarse la confianza de la familia, la confianza del menor, tenerlo disponible al menor para el momento elegido, y la mayoría de los abusadores buscan que el menor dé el consentimiento tácito hacia esa actividad, aun cuando saben que no es válido el consentimiento del menor. Pero lleva más o menos 6 meses. Por eso se dice que es una perversión sexual. Hoy día se hace el diagnóstico sin que toquen un menor. Si una persona por un lapso mayor de 6 meses tiene fantasías recurrentes con menores, se considera que es un paidófilo o pedófilo, sin que haya tocado jamás a un menor. ¿Está? Y requiere tratamiento. Por eso cuando se dice que es una perversión o que es una enfermedad mental, no es a los fines de que no sea punible. Es punible desde el punto de vista legal, pero requiere tratamiento. Y hoy día se sabe que el abusador, lamentablemente, solamente un 50% va a ser recuperado, el otro va a volver a abusar. A lo largo de la vida de un abusador, si no se lo detecta, puede llegar a abusar hasta de 300 menores. Y se necesitan 45 violaciones para que se denuncie una. Por eso yo creo que este tiempo que le dedicamos son a los que no tienen voz, a los que pasan al lado nuestro, que uno cree que son de las villas. No hay diferencia socioeconómica ni cultural para el abuso sexual infantil. Se puede ser abusado un chico de una villa donde viven todos hacinados en una piecita y puede ser tan frágil o tan posiblemente víctima como un chico que viva en un hogar socioeconómico alto.
Por ahí uno cree que tiene un perfil de abusador y no hay perfiles de abusador, uno cree que los puede identificar. Pero el abusador habitualmente es una persona cariñosa, no empiecen a buscar, ahora yo digo, cuando van a un taller de liberación, después salen del taller de liberación y detrás de cada arbusto ven un diablo, no un demonio, entonces se empiezan a arrepentir todo. Con esto es lo mismo, no hay que hacer una casa de brujas con el tema del abuso sexual infantil, pero sí entender que la mayoría trata de trabajar con niños. Por eso lo que veíamos del Padre Gras y todos los casos que se hablan, tienen influencia y acercamiento con el tema de los niños. ¿Está? Buscan estar en contacto con los niños. Por eso también son educadores, muchos de ellos. Tratan de tener disponibles a los niños. La mayoría no tiene cuentas pendientes con la ley y no hay un prototipo perfil. No son los viejos verdes que uno cree. Por supuesto que si a lo largo de la vida fue abusador, cuando llega a la vejez, pero pueden ser de edades mucho más tempranas. En nuestras encuestas preguntamos, después de si habían sufrido abuso, si alguna vez habían abusado. Se habían manoseado, se habían abusado, se habían violado. Manoseado 200 y violado 9. De los que estaban ahí habían violado a otra persona. Entonces no solamente estábamos encuestando víctimas, sino también estábamos encuestando victimarios. Mire, yo creía que esto no pasaba. Les digo delante del Señor, yo creía que era una cosa aislada, que uno no veía. Me pasó estar en Misiones hablando a un auditorio y en el mismo auditorio tener el abusado y el abusador. Y uno no puede creer. Y eso dentro del ámbito cristiano. Yo quisiera decir lo que no, pero era dentro del ámbito cristiano. El abusador era un líder y estaba presente cuando yo estaba dando la charla. Y esto me hace hablar, por eso no te estoy hablando de algo que le pasa al nenito pobre que está en la otra punta, sino algo que está muy cerca nuestro. Y es necesario. Una de las cosas que hacen callar, o por lo menos le pone coto al abusador, es saber de que puede ser descubierto. ¿Está? El primer caso de abuso que nosotros vimos fue cuando estábamos de pastores aquí en San Lorenzo. Y era de una persona que trabajaba con nosotros, 5 hermanos, y ella la menor. Una chica que vivía enferma, con un lindo llamado, todo bárbaro, pero vivía enferma. Entonces pasaba de médico en médico, médico en médico, hasta que finalmente uno le dice, mira, no tenés sustento fisiológico, para mí es una somatización andar a ver un psicólogo. En un tiempo que ver un psicólogo era como mala palabra. Buscamos una psicóloga cristiana de aquí de Rosario, la comenzó a ver y la psicóloga de una manera muy dulce llamó a casa y dice, yo hago mi terapia y pido que ustedes hagan la parte pastoral. La verdad, hermano, no teníamos ni idea qué hacer. Si la veía la psicóloga, decíamos, ¿qué hacemos? Viejo método, agarramos Biblia, mate y nos juntábamos a orar, leer la Biblia y tomar mate. Todos los jueves a la tarde, primer jueves, segundo jueves, tercer jueves. Un momento, ella empezó a llorar, pero con un llanto como reprimido de muchos años. Un llanto que después yo me acostumbré a escuchar cuando una persona sufre de abuso. Porque la mayoría de los abusadores, como están cercanos a la víctima los ama por lo que son, pero los odia por los que le hacen. Entonces, como existe una gran prohibición de hablar, se vive hacia adentro. En el caso de esta chica somatizaba, manifestaba en su cuerpo la angustia que ella tenía dentro. Y un jueves empezó diciendo, mi papá murió cuando yo tenía 3 años. Y la psicopedagoga le dijo a mi mamá que yo tenía problemas en la escuela porque no había hecho el duelo de mi papá. Lo que nunca nadie supo era que mi hermano mayor, que nos cuidaba, abusaba de mí. Y lo hizo desde los 6 hasta los 12 años. Nadie lo sabía. Yo cuando escuché eso, conocí a toda la familia, no lo podía creer. A partir de ahí empezó a abrirse un camino de ver esto que yo les cuento, de personas que han sufrido muchísimo por una sexualidad maltratada. Cuando hicimos este librito rojo en el Chaco, como ahí jugamos de locales, entonces nosotros jugamos con los medios masivos de comunicación, el norte tiene una apertura hacia el evangelio que no imaginan. Cuando íbamos a hacer ese primer nivel, tenemos una fundación. La fundación lo primero que hicimos es traer profesionales de la Universidad de Oxford, que ellos gentilmente se pagaron sus gastos para hablar de abuso sexual infantil. Entonces siempre tratamos de tocar estas temáticas a través del juzgado y todo lo demás, ¿no? Hicimos ese primer nivel, hicimos una rueda de prensa para hablar de estos temas. E invitamos a la población a que si querían tomar parte del curso lo hicieran. Hubieron 1000 participantes en el curso, muchos de ellos no cristianos. Inclusive el arzobispo, Monseñor Yaquinta, le dio apoyatura y mandó gente de su laicado. Y ustedes imaginen, Iglesia Bautista, teníamos toda la parte delante, laicado de la Iglesia Católica.
Viernes a la noche, sábado y domingo. El domingo a la mañana, bueno, ya estábamos distendidos, pero a las primeras horas temblábamos feo, ¿no? El domingo a la mañana, cuando termina, uno del laicado se sacó su cadenita y su crucifijo y con la mano cerrada decía, yo quiero que tengan esto. Y nosotros le decíamos, pero no, si nosotros no te cobramos nada por esto es lo que nosotros habíamos hecho. Y él, no, tengan, y nosotros, no. Yo tenía miedo, capaz que tenía un sapo y nada. Entonces, finalmente, cuando él abre la mano y nos pone, dice, esto para mí tiene muchísimo valor. Yo quiero que ustedes lo tengan porque aquí encontré muchas respuestas. Entonces nos dimos cuenta que la sexualidad abre puertas, que no se diferencia por nuestra religión, que las necesidades humanas están en todos lados. Por eso yo le animo de ahora en más a salir y también a animarse a tocar estos temas. Abrir la puerta que si el otro quiere hablar, encuentre en nosotros un corazón capaz de escuchar. Amén. Y en ese evento invitamos a un pastor que él contó su testimonio, es un pastor abusado. Entonces hicimos a la tarde, había una jueza, una abogada de minoridad, había una psicóloga, 2 médicos que tienen un hogar de niños en el interior del Chaco, donde la gran mayoría de los niños que entran al hogar es por abuso sexual infantil. Entonces fue todo un panel y al final el pastor tuvo un tiempo donde él contó su testimonio e hizo un llamado. E hizo algo que nunca se hace, y es la victimización de la persona, o sea, identificar a la víctima, revictimizarla. Uno cuando trabaja nunca llama a la persona que se haga pública. Sin embargo, este pastor dice, yo fui José. Él se identificó en José como alguien que fue abusado o intentó ser abusado por la esposa de Potifar. Yo fui José y te lo dije, si vos sos José, ponete de pie. Entonces invitó a que todo el mundo cerrara sus ojos y se quedara en silencio. Y nosotros tenemos en la iglesia unas sillas parecidas a estas. Había un silencio sepulcral. Y en un momento se empezó a sentir el ruido de las sillas cuando uno se mueve. Crac, crac. En un momento fue tal el ruido, hermanos, que yo no aguanté y abrí los ojos. Delante del Señor, si yo le digo que había 300 personas puestas de pie, me quedo corta. Eso para mí fue nuevamente algo que me pegó tan fuerte, de ver tantas personas que habían sufrido experiencias sexuales negativas en la infancia. Y entre esas personas encontré la mirada de una de mis líderes, una mujer que trabaja conmigo y que yo hace años que le ministro y nunca me había compartido esto. Nosotros tocamos el tema y nunca me había hablado. Entonces cuando yo la miro y me encuentro con sus ojos, ella me mira como pidiéndome perdón. Entonces voy y la abrazo. Y me dice, Silvia, discúlpame, yo jamás pude hablar de esto. Dice, hace 20 años que murió el que me abusó, pero todavía lo tengo vivo acá adentro. Y esta era una mujer que empezaba una célula, nosotros trabajamos en célula, y empezaba con muchas ganas y 2 o 3 meses, ¡boom! Empezaba otra cosa, ¡boom! Siempre así, ¿no? Esos bajones. Por ahí estaba en el tercer cielo, a veces había que sacarlo debajo de la mesa. Después de ese tiempo de ministración, lo que nosotros notamos fue un cambio, como una libertad interior de ella, como que algo había sido sanado en esa noche de ministración y ella empezó a vivir una nueva etapa de la vida. Hace más o menos 2 años se ha traído medio barrio a la iglesia. Todos los domingos se trae a alguien. Ahora tiene 2 células y las 2 células en crecimiento. 2 células. Le decimos, no, tenés que tener una sola. No, dice, pero yo quiero hacer más para el Señor. Quiero tener 2 células. Y es una mujer comerciante que tiene una panadería, tiene empleados, tiene 1000 cosas y tiene 2 células. Una mujer con ímpetu, con ganas, que Dios fue sanando. Entonces yo no les voy a dar todo el tema porque es larguísimo y no es la idea de que pasemos 2 horas viendo todas las cosas de la infancia abusada. Pero sí quiero abrirles la puerta para entender que no es un tema que pasa en los arrabales entre la gente pobre, sino que la mitad de la gente que nosotros encuestamos dijo que había tenido alguna experiencia negativa sexual en la infancia. Piensen en sus grupos de sus iglesias, piensen en la cantidad de gente que tienen. Si las encuestas son reales, el 40% tuvo alguna experiencia negativa. Y quiero terminar esta partecita leyéndoles una carta. Una vez estábamos en un lugar los temas que más preguntan en la página web que tenemos son 3 los temas que más se reiteran. Un tema el abuso,
otro tema la homosexualidad y otro tema la pornografía. Son los temas que más preguntan en nuestra página web. Nosotros tenemos un espacio en la red. No se me asusten, hermanos, cuando diga el nombre, porque si no alguno me puede reprender mal. Es www.placeresperfectos.com.ar. Si ustedes entran ahí, es una página cristiana, no van a ver nada raro. Esto lo digo porque una vez estábamos en un evento en Córdoba y nosotros hacíamos la propaganda de la página web, y el chico que estaba haciendo sonido viene y nos dice: perdón, pastores, perdón, ¿perdón por qué? Y sí, dice, porque yo estaba en Cristianet y había un link que decía visite Placeres Perfectos, y yo dije: diablo inmundo, hasta en las páginas cristianas te metes. No es... Qué problema, ¿no? Y la mayoría de las consultas de abuso, de lo que sea, es por medio de la red. Pero cada tanto llegan cartas, como llegó la del SEC que yo les dije, también llegó entre los días que recibimos correo esta carta. Y esta carta tipifica, si después ustedes leen el capítulo 11, van a ver cuántos elementos de abuso sexual infantil están contenidos en esta simple cartita. Dice: querida Silvia, en ese evento yo también había ido sola, no con mi esposa, y dice: te escribo esta carta, quizás sea la más triste que escribo en mi vida. Fíjense cómo empieza. Pero no tengo otra forma de contarte este horrible secreto que guardé durante muchos años. No me animé a conversar a solas con vos después del curso. En una oportunidad traté de hacerlo con mi médico de confianza y no pude. Le dije solamente que mi infancia había sido muy turbia. Otra vez traté de hacerlo con la pastora y con el pastor, pero no pude. Me ganó la vergüenza. Cuando yo era chiquita y tenía 10 años, mis padres me mandaron a vivir con mi tía, que era directora, para que tuviera mejor educación, porque nosotros vivíamos en el campo. En el primer tiempo yo no me hallaba y mi tía insistió para que mi mamá venga a cuidarme, pero mi mamá se negó, porque ella consideraba que a los 10 años ya estabas criada y no necesitabas de tus padres. Es que ella a esa edad quedó huérfana y fue atendida por sus abuelos, y luego a los 12 años empezó a trabajar como empleada doméstica. Nunca conocí de su amor y de su cuidado. Luego, en la casa de esta tía, venía un tío, un abusador, como vos dijiste, que fue preparando el terreno hasta lograr su propósito. Me preparaba el desayuno, me calentaba el agua para el baño, me regalaba monedas para el colegio, me sentaba en el regazo tal como hacía mi papá. Y recuerdo que me decía: yo ahora soy tu papá y te tengo el mismo cariño. Hubo un abuso desde los 11 hasta los 13 años en forma de constantes manoseos. Después yo no lo permití más y le pegaba con lo que encontraba. Normalmente cuando entran en la adolescencia, cuando se independiza el menor abusado, es ahí donde hace frente a su abusador, ¿no? A veces es un solo episodio, y a veces son asaltos repetidos hasta por largos años. Dice: mi papá falleció al tiempo y me preguntaba siempre por qué estaba rebelde, pero nunca me animé a contarle a él ni a nadie. Después cuenta que se casa y dice: y en todos los embarazos estuve deprimida y con presión alta y mucho miedo a morirme y que a mis hijos les pasara lo mismo que yo. ¿Van hasta ahí? Otro de los temores es una persona que fue abusada, después o no tiene la capacidad de ver el abuso en sus hijos, es como que está bloqueada para ver el abuso, y en caso de que haya un abuso, no tiene la capacidad y lo que hace es transformarse en cómplice del abusador, aún sin quererlo, o por el otro lado, sobreprotege a sus hijos, de una manera casi enfermiza. Que le pasara lo mismo que a mí, decía ella, ¿no? Tenía miedo de morirse. Conocí a Cristo, y después habla de su otro hijito, y al final dice: fuiste de mí de gran bendición, porque yo pude discernir que tenía que dejarme ayudar. Con mi mamá la relación es buena, pero no afectiva. Yo lo siento como una obligación de hijos visitarla para ver si necesita algo y orar por ella, pero no siento ese amor de hija. El año pasado intenté contarle lo que el abusador le hizo a mi otra prima. Y ella, la madre, le respondió: todos los tíos hacen lo mismo. ¿Qué imaginan ustedes? Y ahí comienza, ¿no? Y en ese momento me contó
comienza a contar la historia de la historia de la propia familia a partir de los labios de su madre. Tenía 2 hermanas, Azucena y Honorina, las 2 fueron abusadas por el mismo tío. Una de esas chicas, que las 2 quedaron embarazadas, pero una de esas chicas después del embarazo se suicida. Y la otra, que era la de más abajo, se suicida envenenándose. La otra, que había quedado también embarazada, se casa, pero siempre estuvo deprimida. Entonces, al final, ¿no? Dice, la menor, que era la mamá, trataba de protegerse subiendo al árbol y comenta, ¿no? La abuela escondió a las embarazadas y las sacó del pueblo. Fíjense ustedes el otro factor. En lugar de la abuela poner algún coto a esa situación, fue partícipe. Y a partir de ese momento, donde cuenta todo esto, que cuando ustedes vean todo el capítulo de abuso sexual infantil van a ver que es muy típico, ella comienza a contarme los deseos de su vida. Ella estaba por empezar una carrera, quería hacer cosas nuevas, y yo sentí que era como que me pedía permiso. Tal vez no quiero ser egocéntrica en eso, pero como que ella necesitaba una palabra de aliento de decir sí podés. Me impactó tanto esta carta que dejé todo en un rato y me puse a escribirle. Y le mandé esa misma mañana una carta alentándola, dándole palabra del Señor. Yo no la vi más ni supe más de ella. Estábamos en la misma provincia de donde ella era, pero a 120 kilómetros de su pueblo. Plena tarde, 2 de la tarde, un calor que rompía la tierra, y esta mujer se hizo 120 kilómetros para venir a saludarnos. Ustedes veían el rostro de esa mujer, un rostro radiante, y me dice, Silvia, gracias, Dios hizo una obra. Y me empezó a contar las cosas buenas que había en su vida a partir de una administración. Por eso yo creo que no tiene poder mi palabra, sino el consejo de Dios. Y yo sé que algunos de los que están acá deben tener una historia parecida. Gracias a Dios no todo. Pero a mí no me gustaría irme de acá habiéndoles dejado algunos chistes y un poco de información. Yo quisiera que en este tiempo pudiéramos tener un momento de oración. Los que son líderes, los que son pastores, que el Señor nos dé un corazón amante como para saber identificar a las personas y la manera de ayudarlas. De una manera personal, de una manera dulce. Y que en esta tarde aquellos que han tenido alguna experiencia negativa y la vienen arrastrando a lo largo de su vida, hoy pueda ser un momento en que el Espíritu Santo obre en ustedes. ¿Se animan? Yo les puedo pedir a todos que cerremos los ojos y lo vamos a hacer por amor de los hermanos que esta palabra les tocó. Es tan simple, es tan corta, porque podríamos hablar mucho más. Pero si algo le pido al Señor es que cuando voy a un lugar, las personas que necesitan un toque de Él puedan recibirlo, que yo no sea un obstáculo para que Él obre. Y tal vez mi programa, mis temas, aún el conocimiento sean un obstáculo en esta tarde para que vos puedas experimentar algo nuevo. Yo creo que si viniste acá no fue casual, sino que Dios te trajo. Y si vos te identificás con una víctima o te identificás con alguien que ocasionó dolor en otro, este es tu tiempo de cambio. Siempre pensamos en la víctima, pero desde hace un tiempo hay personas que han empezado a confesar y hablar en nuestros cursos. Y yo creo que esto también es liberador sobre tu vida.